Sebastián, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Llueve, no llueve? ¿Cómo está este pasadito el mediodía allá en Valparaíso? Estás en la universidad, ¿no, Sebastián? ¿Se va? Exacto, estamos acá en la universidad, ya bajó la lluvia, así que estamos un poco más tranquilos y especialmente por el tema tránsito, porque no es menor un poco el tema de las inundaciones, también cierto, desde el punto de vista de lo que afecta a la movilidad de las personas también. Así que también por ese lado Absolutamente. nos preocupa No, un poco. y uno no toma los resguardos, ¿ah? Le da la misma velocidad. Además que, a ver, cuando llueve, baja la visibilidad, ¿no es cierto? Porque a veces también hay neblina, qué sé yo. Entonces uno tiene que salir anticipadamente porque no vas a poder hacer el mismo traslado, digamos, en el mismo tiempo. Hay pozas de agua, vehículos que están en pana, colisiones que son menores pero que obstaculizan. Entonces tiene que salir uno más anticipadamente. Es el mínimo resguardo para cuando llueve, o sea, ¿no? ¿Ah? Exactamente, sí, y en especial la población en gran medida que camina, ¿cierto? Para poder moverse de un lugar a otro. Y esa caminata que hoy día no es menor, o sea, en el Gran Valparaíso alcanza un gran porcentaje de los viajes, alrededor de Claro. un 30% de los viajes, se hace con el modo caminata. Y hoy día esa caminata se ve afectada naturalmente porque los sumideros de agua lluvia están tapados, por ejemplo, o porque de alguna manera la gente anda a una velocidad excesiva y puede ser un accidente con consecuencias fatales. Entonces también en los cruces es muy peligroso también ahí. Entonces son temas que cuesta tomar como un poco de conciencia cuando tenemos el pavimento húmedo, cuando conducimos. Y me conecto con un tema ahí, con el tema que algo tiene relación hoy día con lo que pasó la semana pasada con el tema de Valparaíso como patrimonio, ¿cierto? Esos 20 años de conmemoración Sí, pues. en una ciudad que tiene ese carácter patrimonial donde, por ejemplo, a nivel de pavimento, vemos estos pavimentos adoquinados, por ejemplo, que efectivamente son más resbalosos, por decirlo de alguna manera, que un pavimento de hormigón, por ejemplo, o de asfalto. Pero también tiene su carácter histórico. Entonces, ¿cómo hacer de alguna manera una ciudad patrimonial, pero que permita moverse al mismo tiempo de forma segura, de forma eficiente, Respetando, digamos, la historia que está respetando? ahí, ¿no es cierto? En el suelo, en el piso. Exacto. Exacto, no podemos quitar esa historia porque es parte de lo de lo que ha pasado ahí, ¿cierto? Claro. Y no se trata de tapar un hoyo, ¿cierto?, con solo asfalto, tenemos que preocuparnos del punto de vista histórico Sí, y por eso que hay que buscar la manera de lograrlo con métodos constructivos distintos, sí. valorar el patrimonio, por cierto, pero también buscando la seguridad de las personas. Son como puntos Sí, que acá y los al menos adoquines son lo bien destacamos. tramposos porque son muchos, ¿no es cierto? Son chiquititos, entonces se levanta uno, se corre el otro, ya tenéis que entrar, digamos, a planificar. Y ahí está el gran desafío, digamos, ¿cómo hace? Porque esto depende de la municipalidad, depende de quién, de urbanismo, del MOB, nunca se ponen de acuerdo, ¿ah? Es una trampa cerrada también entre ellos, ¿ah? Todos se pelotean. ¿Sí? Sí, exacto, y se enfrenta, hay un desafío en la ingeniería de transporte que se lo transmitimos acá a los alumnos de esta nueva carrera de ingeniería civil transporte, que es cómo hacer calzar ambas lógicas de construcción, transporte, urbanismo, arquitectura. Por ejemplo, si tú quisieras en un pavimento que es de adoquines y quisieras hacer una pintura del paso de cebra, efectivamente tienes que ocupar una pintura adecuada. No puedes llegar y pintar sobre pavimento de adoquín porque no lo absorbe el adoquín, ¿se fija? Entonces Mm, hay que reponer ahí adoquín, buen hay que punto buscar la ese. forma de incorporar asfalto, por ejemplo, o otro tipo de material, o de alguna manera otro tipo de pintura. Entonces, ¿cómo hacer calzar las lógicas? Es un desafío cuando te enfrentas a ese tipo de complejidades en una movilidad que además tiene su propia complejidad de pendientes, topografía, condiciones de movilidad interna. Los cerros son una vida en sí misma Claro. acá en Valparaíso y siempre estamos, aquí me lo comentaba un colega, siempre estamos tratando de conectar el cerro con el plano, cuando resulta que en los mismos cerros falta conectividad, falta accesibilidad universal. Por cierto, las personas se quedan en el cerro, porque efectivamente ahí es donde se genera la vida de barrio. Entonces yo creo que ahí me conecto, Jorge, con un punto que es cómo transmitir de alguna manera las necesidades locales para poder generar una buena planificación del transporte y la movilidad. Si no, generamos algo que es contrario, que es la inmovilidad. O sea, la gente que no se puede mover, siendo que todos tenemos el derecho a movernos. Entonces ese es un tema interesante que lo trabajamos acá en la universidad
y que busca ir conectando con esa mirada más local. Oye, la movilidad, ¿no es cierto?, en las zonas patrimoniales es un tema, ¿no es cierto?, que cruza, obviamente, por tal vez lo más relevante, que es el tema de la construcción, que tú también lo ves, ¿no es cierto?, de la Escuela de Construcción y Transporte. Entonces, son complementos que tienen que estar tomados de la mano y que tienen que tener política, digamos, y un trabajo sistemático para que funcione bien el tema. Indudable que hay mucho pendiente, Seba, ahí. Sí, absolutamente, y tiene que ver con algo multisectorial, como tú dices. O sea, es Serviu, por ejemplo, que tiene que preocuparse de la pavimentación, en acompañamiento con los municipios. El municipio también tiene que apoyar con incentivos para favorecer el comercio local. A su vez, también diferentes unidades, como por ejemplo, no sé, temas de vivienda que estén asociados a valorización del patrimonio arquitectónico. El tema del puerto, ahí también transporte juega un rol importante. La condición de patrimonio de Valparaíso tiene mucha relación con el puerto, porque de alguna manera es el gatillante de eso. Entonces, ¿cómo hacemos una ciudad que de alguna forma sea armónica, pero que a su vez también valore el patrimonio? Yo con un patrimonio que no es solamente arquitectónico, por eso que aquí, por ejemplo, aquí en la escuela, los colegas hablamos de paisaje patrimonial o paisaje urbano también, que es parte de una mirada más amplia de lo que es el patrimonio. No es ese monumento histórico, que por cierto es muy valorado, pero también tiene que ver con algo que nos acostumbramos a mirar. O sea, si por ejemplo ahí vamos a empezar a conectarnos con otro tipo de soluciones, que por cierto tienen esa mirada de eficiencia, como los teleféricos o como los sistemas de metro, ¿cierto? O como los ferries, ¿cierto? Y que sin querer queriendo nos estamos saltando la ciudad, pasa que de alguna manera estamos perdiendo esa conexión con el patrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo que no instalemos ese tipo de infraestructura, pero tengamos mucho cuidado dónde vamos a poner, por ejemplo, si vamos a hacer teleférico, dónde vamos a poner las torres, por ejemplo. ¿Qué vamos a conectar? Porque también ahí la arquitectura habla de una quinta fachada, que son los techos, ¿cierto? O sea, si yo estoy por sobre los edificios, puedo perder esa privacidad, ¿cierto? Que muchas veces es muy valorada en barrios patrimoniales, por cierto. Sí. Entonces, ¿cómo hago que la ciudad en verdad tenga un crecimiento armónico, la gente se pueda mover, pero incluyamos todas estas variables que son súper relevantes? No es llegar y saltarse la ciudad, porque si no pierde esa sensación de patrimonio, ¿cierto? Es que es tan diverso lo que tú estás conversando, digamos, y planteando, tangencialmente salen otras, ¿no es cierto? Se me viene a la mente ciudades en el mundo, ¿no es cierto?, que tú, a través del tejado, de los colores, de las formas, hay normativas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos a Punta Arenas, ¿no es cierto?, que es fácilmente identificable, por ejemplo, muy cerca. Me recuerdo en Brasil también, en Bucio, que también tiene una armonía, una simetría que es tan bonita, que da identidad, que es patrimonial, por cierto, también. Entonces, hay que trabajar mucho. Sí, pues, y tiene que ver como lo que tú dices. O sea, por mucho tiempo la ingeniería de transporte ha estado muy enfocada en lo que es la señal de tránsito, el semáforo, la vialidad, tal vez, la capacidad, los tacos, ¿cierto? No nos hemos preocupado de la ciudad, de cierta manera. No nos hemos acercado, por ejemplo, al urbanismo o a la arquitectura o a la geografía. Sí. Exacto, para entender, por ejemplo, algo tan clave como la encuesta origen-destino. Nosotros la usamos, esas encuestas que se hacen, que hablan de cómo se mueve la gente de un lado a otro, pero de alguna manera no sabemos realmente qué se está sacando con eso. Para darte un ejemplo, o sea, Valparaíso, la cantidad de viajes que se generan en Valparaíso, como origen, el 80% queda en Valparaíso como destino. O sea, imagínate lo potente. O sea, entonces al final eso te da un indicio, te da como una base para decir qué ciudad queremos. Queremos una ciudad más bien que se preocupe de los cerros, que se preocupe de conectar bien el plano, por ejemplo. Queremos una ciudad caminable, o queremos hacer una ciudad con infraestructuras grandes que conecten otras comunas. Pero ojo, el 80% se queda en la comuna. Entonces es interesante porque te da una mirada de cómo priorizar los proyectos. Entonces tiene un 80% de movilidad que hay que hacerse cargo, y ese tipo de encuestas hay que trabajarla desde una mirada interdisciplinar. Si no te quedas solamente en la parte operacional nomás. Y trabajarla, ¿no es cierto?, conversarla y consensuar distintas miradas sobre este particular efecto. Exacto. Oye, el 80% de los que se mueven en Valparaíso se mueven dentro de Valparaíso, eso es, ¿no? Exacto. Mira. Entonces, la pregunta ahí también, por ejemplo, que salió hace poquito también como tema,
necesariamente como un tema relativo a la seguridad vial, por ejemplo. Tenemos que volver a subir la velocidad de 50 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora. Que es lo que están planteando, ¿no es cierto?, en el último tiempo, ¿no? Claro, exacto, que se está planteando, se está volviendo a considerar. ¿Y por qué? ¿Por qué se vuelve a considerar? Porque efectivamente se ve que de alguna manera esa medida de bajar de 60 a 50 no solamente se tiene que hacer desde el punto de vista de la normativa, de la ley, sino que tiene que estar acompañada de medidas de tráfico calmado. O sea, tú tienes que generar ciudad para esa baja de velocidad. Oye, ahora, tú no Sebastián, puedes pretender que la gente... No, te pregunto... Solamente para terminar el punto, que... Dale, perdón. Dale. No puedes pretender que solamente cambiando la normativa y diciéndole, oiga, usted en zonas urbanas tiene que, con un letrerito, va a bajar de 60 a 50. Sí. No puedes pretender que eso va a ser suficiente. Tienes que incorporar más diseño de ciudad que lo haga. Tienes que de alguna manera permitir que las ciudades cambien a priorizar la caminata, la bicicleta, el transporte público. Un tema cultural. Y de alguna manera, claro, tienes que ir acompañando eso con fiscalización, con esta ley CATI, que va de alguna manera, estamos a la espera del reglamento ahí. Pero eso necesita ser un complemento, porque obviamente por sí sola no va a bajar. Entonces, claro, hay diputados y diputadas que dicen, bueno, ¿por qué no lo volvemos a subir? Si como que no tuvo efecto. Ahora, entre 50 y 60, amigo mío, el normal de los mortales dirá, ¿cuál es la diferencia? Primero, no se respeta, seamos honestos, no se respeta. Y segundo, entre 50 y 60, ¿me podéis explicar, no sé si científica, profesionalmente hablando, cuál es la diferencia, Seba? Es que mira, hay un tema ahí no menor, porque tiene que ver con un tema de exposición a accidentes con consecuencias fatales. ¿Ya? O sea, a medida que yo voy aumentando la velocidad, mi probabilidad de tener un accidente con consecuencias fatales es exponencial. ¿Qué quiere decir entre eso? 50 y 70, por último te creo, ya por último ya te pongo, pero entre 50 y 60 ya no sé si tiene mucho sentido, ¿no? No, sí, tiene sentido, tiene mucho sentido, efectivamente. Y es porque yo te digo que la curva se dispara. Es como, yo aumento un poquito más y ya, imagínate por ejemplo esto que se habla de lo que alguna vez conversamos, tú tienes un tiempo de reacción y tienes un tiempo de detención. Y cuando tú aumentas la velocidad, aunque sea 10 kilómetros por hora, tus tiempos cambian muy fuertemente. Entonces, tú no tienes el tiempo suficiente para reaccionar y no tienes un tiempo suficiente para frenar. Entonces, por cada kilómetro que tú aumentas de velocidad, esos tiempos aumentan, no en la misma proporción. Cuando uno dice exponenciales, porque aumentan mucho más que la proporción, ¿te fijas? Entonces, efectivamente tiene ese sentido. Y lo otro, hay que acordarse que en las ciudades, en zona urbana, la velocidad operacional nunca llega a ser tan alta, porque tú estás metido en el taco, en el semáforo, en interacción con otros modos, ¿cierto? O con los autos que están estacionados. Entonces, si tú tomas la velocidad operacional de un recorrido, siempre va a estar en el rango de 30 kilómetros por hora, 40, 50. Entonces, aquí estamos hablando de que es la máxima permitida. O sea, no estamos hablando de que hay que andar. ¿La velocidad promedio? ¿Se ha hecho un estudio, un análisis en Valparaíso con todas esas callejuelas estrechas, ¿no es cierto?, arremangadas allá en los cerros, y en el plan que es tan estrecho, Sebas, y aquí, ¿qué otra distribución, digamos, de tránsito podría hacer en pleno centro porteño, no? Sí, mira, se ha hecho dos tipos de análisis. Uno que tiene que ver con la velocidad comercial o la velocidad operacional que le llaman, que tiene que ver con esta velocidad que incluye todas las detenciones, demoras, etcétera. Y por otro lado se ha hecho un estudio que tiene que ver con la capacidad de transporte, que tiene que ver con cuánta gente ocupa la vialidad. O sea, por cada auto en general hay una persona adentro. Sin embargo, cuando tú tienes esa misma consideración en los buses, obviamente es distinto, porque los buses van mucho más llenos. Entonces, pero los autos están ocupando hoy día mucho espacio y están siendo ocupados por muy pocas personas. Por lo tanto, están afectando lo otro, que es la velocidad. Porque estamos metiéndonos en un taco con mucha gente que está andando, ¿cierto?, en auto, pero de alguna manera cada auto anda en una persona nomás. Entonces, estamos ocupando más la vialidad. Se podría compartir más, digamos, el móvil, ¿no? Se podría compartir más los autos, se podría usar más el transporte público, se podría generar pistas separadas para que el auto esté separado del bus y el bus pueda andar a una velocidad un poquito mayor. Pero eso tiene que ver con la mirada operacional, ¿cachai? Yo ahí estoy preocupado de viajar a menor tiempo, a menor costo. Por eso tampoco me entrega una experiencia de viaje tal vez más agradable.
yo creo que hay que buscar la manera de ampliar esa mirada, incorporando estas otras lógicas que hablamos, donde yo no solamente me traslade más rápido, sino que sea más agradable el viaje. Sí. Y eso tiene que ver con un mejor transporte público, con más intermodalidad, y no necesariamente, insisto, me conecto con el punto anterior, no necesariamente a través de estas grandes infraestructuras que conectan globalmente, pero desconectan localmente. Idealmente, imagínate, Jorge, que en su minuto, cuando tú te pones a pensar, no sé si te ha dado la impresión, pero es como que la ciudad antigua era mejor. No sé si te da esa impresión, como en los años 60, no sé, en los años 50, cuando tú veías los tranvías pasando por la ciudad. Soy de esa época, amigo mío. No, pero acordándose un poco históricamente cómo era la ciudad, tú vas a los registros y miras esa ciudad y tienes esa impresión, como esa nostalgia. Sí. Bueno, y todos terneados, todos caminando rápido. Una ciudad que era menos a velocidad mucho también, más baja. Claro. Una ciudad que era una velocidad muy baja. ¿Y por qué se da esa velocidad baja? Porque había poco auto, porque de alguna manera existían los tranvías, porque los peatones cruzaban en muchas partes, había ciclovías, habían bicicletas, no necesariamente en ciclovías separadas, no había tanta segregación porque justamente la velocidad era baja. Entonces tú podías de alguna manera estar en un espacio común. O sea, ahora anda a estacionarte. Exacto. Entonces, de alguna manera pasa que hoy día estamos muy preocupados de esta velocidad, de querer llegar siempre muy rápido a todos lados, y aparece la ciudad que es consecuencia de eso, como por ejemplo el concepto de los strip centers. Hoy día el strip center busca de alguna manera que en la esquina de tu casa tengas la posibilidad de, cuando vuelves del trabajo, te estacionas, tienes un espacio de estacionamiento, rompes la esquina desde el punto de vista urbanístico, genera una esquina invertida para el otro lado, y genera la posibilidad de tener un espacio que tú ves que está muy amplio para poder estacionarse. Y por cierto, te estacionas, compras el pan o la farmacia, o compras todo ahí, y después te vas a tu casa. Y eso pasa como concepto de una ciudad que se extiende casi como sin límite urbano, pero cuando tú vas a buscar esa vida de barrio en lugares más históricos, esa vida se daba por sí misma, no necesitaba el strip center, ¿te fijas? Y se enriquecía justamente porque yo iba, como lo que pasa hoy día en los cerros de Valparaíso. Hay mucho comercio que es de las mismas casas que venden comercio, por ejemplo, venden, no sé, zapatero, o es de pastelería, o es de un pancito, un mini market, pero es en el mismo barrio, ¿te fijas? Y eso es lo que enriquece el barrio, la actividad. Y eso es lo que de ingeniería de transporte nos hemos preocupado poco. Nos hemos preocupado solamente del sistema, ¿cachai? Pero no nos hemos preocupado de la ciudad que queremos, ¿se entiende? Oye, Seba, mira, que tengo 2 minutitos, pero primero quiero plantearte una idea. Pongamos un ferry, nos vamos a media. ¿Cuánto sale un ferry? Salimos al Paraíso, llegamos a Concón. ¿Hay cuánta gente que se desplaza? ¿No es cierto? Los llamados que hay, ¿no es cierto?, para que el metro regional se vaya por la costa, que llegue allá a Concón, qué sé yo. Y bueno, podemos hacer una parada en Viña, qué sé yo, una cosa así. ¿Por qué no se hace eso rápidamente? Bueno, es un tema económico, de permiso, de todo lo demás. Para hacer algo así, tendríamos que cobrar ¿cuánto en el pasaje? Porque hay que costear el ferry, ¿no es cierto?, las autorizaciones, el traslado, el gasto combustible y todo lo demás. Ya, pero cobremos unas 5 lucas por viaje, estamos listos. La hacemos. Mira, yo creo que son muy buenas ideas, pero me conecto con el punto que yo decía al principio. O sea, hoy día tenemos situaciones, por ejemplo, en Valparaíso. Por ejemplo, te doy un ejemplo. El Cerro Santo Domingo, ¿ya? El Cerro Santo Domingo hoy día no tiene ascensor. Ya no queda ascensor. Y hoy día tenemos que recuperar esa tradición de histórico de los ascensores. Esos ascensores que hoy día conectaban espacios que permitían la vida de barrio, que permitían acercarse al plano, a otros cerros. Si tú hoy día consideras, por ejemplo, la gente que está viviendo en el Cerro Santo Domingo, ellos hoy día la única posibilidad que tienen para moverse es con taxi colectivo. Y el taxi colectivo te cobra al menos 2 lucas para subir. Entonces tienes 2 lucas para subir, 2 lucas para bajar. Entonces, claro, pensemos en un ferry, pensemos en un teleférico. Pero siempre el costo-beneficio económico, que está asociado a la plata, en definitiva. Claro. Mira, mi sugerencia, que es un poco lo que hemos conversado acá en la escuela, con los alumnos de esta carrera de civil transporte y con los mismos colegas, es
preocupémonos de lo que existe hoy día, de lo histórico. Hagamos bien una cosa primero, arreglemos una cosa primero, lo que existe, los ascensores, el tren, los buses, no sé, las ciclovías que potencialmente podrían alimentar esos sistemas, partamos por eso. Y de ahí yo creo que podemos ponernos mucho más creativos porque vamos a ir buscando el complemento de otros sistemas. Pero hoy día las personas están teniendo mucha dificultad para poder moverse desde el punto de vista de lo que mencionaba recién antes. O sea, hoy día el mismo taxi colectivo cumple un rol espectacular porque es la gran movilidad que tienen las personas. Incluso los servicios llegan un poquito más allá del recorrido porque las personas le piden, obviamente, que se acerque un poquito más a las casas. Sí. Y eso implica un poquito más de costo para las personas. Entonces hoy día no tengo otra posibilidad. Si yo estoy pidiendo ahí, pucha, al final si no tengo ese recurso me tengo que ir. Entonces estoy haciendo que las personas se generen como una restricción a la movilidad. No tengo el derecho a moverme o tengo que salir de mi lugar de territorio que tal vez siempre vivía ahí. Es súper difícil y eso tiene que ver con la ciudad, con el territorio, con la movilidad, especialmente en zonas patrimoniales. Entonces yo creo que ahí el tema que mencionaba antes de esta conmemoración de los 20 años de Patrimonio de Valparaíso, yo creo que hay un compromiso ahí del Estado, lo mencionaba una colega también acá nuestra, Paulina Caplán, la menciona ahí porque ella destaca por sobre todo estas cosas y tiene que ver con, hay un compromiso del Estado de que tienen que haber recursos para recuperar lo patrimonial, como por ejemplo los ascensores, como por ejemplo esa condición de puerto que tiene Valparaíso, que ojalá sea un puerto muy relevante por siempre en nuestro país y que también, por cierto, también generemos las condiciones básicas de movilidad también. O sea, en ciudades patrimoniales tenemos muchas complejidades y yo creo que se puede ir trabajando, por ejemplo, de alguna manera con los privados también, donde se aporte desde los privados. Imagínate que en la zona misma puntual de esta declaratoria, el 90% de la zona puntual de esta declaratoria es de terrenos privados. Entonces, si tú quieres recuperar eso, tienes que ser con los privados. O sea, no, y los privados tienes que darle incentivos. Si tú inviertes, mira, piensa en esto, si tú inviertes en el espacio público, tratando de recuperar los espacios públicos, el privado después va a invertir en su fachada, en su hotel, en el comercio, porque se da cuenta que puede ser una forma de atraer nuevos turistas. Si tú hay un incentivo que se necesita más allá de la responsabilidad social, que por lógica, ¿no es cierto?, está asociada a su función de privado. Exacto. Y hoy día tienes, por ejemplo, súper, dame un minuto nomás. Hoy día tienes, por ejemplo, los cerros más turísticos, como Cerro Alegre o Cerro Concepción, que fines de semana se llenan de turistas, que me parece bien. Pero el punto es que se llena de autos también. Entonces, ¿cómo no pensar en una planificación distinta? Por ejemplo, que los autos se estacionen abajo en el plano y podamos subir con ascensores, por ejemplo. O sea, ¿cómo no podemos pensar otra forma de movilidad que tenga que ver con una ciudad un poco más amigable, más accesible, con una mirada más de planificación urbana, con un turismo accesible? Entonces yo creo que eso hay que pensarlo y hay que avanzar para ese lado, y yo te agradezco mucho esta oportunidad de conversarlo porque creo que pensamos mucho en esto de esta infraestructura, pero tal vez perdemos esa noción de ciudad que queremos, y yo creo que ahí nos podemos ir conectando para ir buscando estas soluciones de bajo costo y que son de gran impacto también. Grandes puntos que hemos tocado en el día de hoy. Seba, un abrazo, cuídese, saludo a la universidad, a toda la escuela de construcción y transporte. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima. Ya, pues muchas gracias, Jorge, y saludos a quienes nos acompañan hoy día. Nos vemos.